Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El sur y occidente de Honduras enfrentan situaciones difíciles por las inundaciones y estragos en las vías de comunicación producto de las lluvias. Los políticos desvían su mirada y se fijan única y exclusivamente al venidero proceso electoral, el cual, según analistas, será uno de los más reñidos de la historia debido a que el bipartidismo sigue perdiendo credibilidad y al Libre le estaría pasando factura las promesas incumplidas en la administración del poder popular. No obstante, sectores piden dejar a un lado las elecciones e insisten con que las actuales autoridades de los tres poderes del Estado tienen una deuda con el pueblo hondureño, la cual será difícil de cumplir en lo que resta de este periodo, ya que la nación enfrenta altos niveles de violencia, desempleo, inseguridad e incluso funcionarios del Ejecutivo mencionan que existen bandas dentro de la fuerza pública las cuales están ligadas al narcotráfico, extorsión y secuestros. Los síntomas de un país confrontado son palpables cuando la empresa privada y el gobierno se mantienen separados por el pésimo clima para la atracción de inversión extranjera y nacional, mencionan analistas, algo que desde Casa Presidencial aseveran lo crean los grupos económicos que después de gozar beneficios fiscales que los han hecho recaudar millonarias sumas de dinero por medio de exoneraciones, ahora buscan afectar la imagen del socialismo democrático. Especialistas coinciden con que varios de los funcionarios pasan más tiempo en política que de pronto en el desempeño de sus puestos, lo que resta al poder popular, que emprendió medidas radicales contra el crimen organizado en un intento por recuperar el terreno perdido con las maras y pandillas. Expertos en temas de seguridad señalan que la estrategia es buena, pero que en el Congreso Nacional se debería agilizar las reformas previstas con el fin que este plan de solución sea efectivo en menor tiempo posible. Asimismo, miembros de Libertad y Refundación responden a las críticas de la oposición, diciendo que los 12 años de la narcodictadura son la prueba fehaciente de la nefasta administración del Partido Nacional, y ello lo comprueban las bajas calificaciones de confianza que tenían países cooperantes con Honduras y que ahora esas mismas naciones están dispuestas a invertir en el desarrollo del país. Un ejemplo de la confianza que genera el gobierno de Castro Sarmiento es la afirmación hecha por la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, quien expresó que el ferrocarril interoceánico es una obra que traería un impacto positivo a Honduras y reconoció que este proyecto sería de beneficio regional, afirmación que concuerda con funcionarios de otras naciones. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros este viernes 21 de junio del año 2024. Listos y preparados para poder hablar con distinguidos invitados sobre la situación política, social y económica en nuestro país. Ya cuando estamos a mitad de año, precisamente ya solo queda medio año de este 2024 y el 25 para que pueda haber cambio de gobierno porque se vienen las elecciones. Saludamos en este momento a nuestros invitados de esta mañana. En primera instancia al analista, el abogado Germán Leitzelar. Buenos días, abogado, ¿qué tal está? Buenos días, Fernando, un gusto. Siempre aquí con el respeto debido a toda la teleaudiencia que tienen en el pueblo hondureño y, como decimos siempre, tratando de traer un rayito de luz que tanto necesitamos en nuestro país. Bueno, también nos acompaña don Jorge Luis Oviedo, analista también. Buenos días, don Jorge Luis. Buenos días a la teleaudiencia. Sí.
Muchas gracias por estar con nosotros. Abogado también José Zúñiga, gracias por estar de nuevo aquí en Canal 11. Sí, bueno, muchas gracias. Para mí es un privilegio estar con ustedes, compartir en este foro tan prestigioso y sobre todo con personalidades también del ámbito nacional que van a aportar a este tan importante foro. Bueno, ya se está incorporando también en breves minutos el abogado Kenneth Madrid. Abogado José Zúñiga, quedémonos con usted porque, bueno, la situación actual en nuestro país, ¿cómo analizarla desde el aspecto político, social, económico, abogado? Sí, bueno, definitivamente quiero hacer mención de una frase ya muy conocida en el ámbito cultural, podríamos llamarlo de cierta manera, haciendo mención de lo que decía Carlos Marx en su momento. La religión es el opio de los pueblos, pues particularmente hablando de nuestro ámbito, tendría que mencionar que la religión, la política y el fútbol prácticamente es nuestro opio, ¿no? Tres elementos sine qua non, podríamos decir, mantienen distraída a la población hondureña de lo que sería la verdadera problemática en el ámbito económico y que en el ámbito periodístico también conocemos como distractores de los problemas principales de nuestro país. Hablando propiamente de lo que se está dando ahorita, hemos visto cómo campañas prematuras hacen desviar la atención de los problemas sociales y económicos que se están dando y obviamente a eso añade usted el tema deportivo, ¿no? Que ahorita está muy de moda con la famosa Eurocopa y próximamente ya iniciando lo que conocemos como Copa América. Entonces, la combinación de todos estos distractores sociales de cierta manera son y generan distracción en la verdadera situación económica y social de Honduras. Sí, don Jorge Luis, cuéntenos cuál es su opinión al respecto de la situación actual en nuestro país. Bueno, voy a empezar con la situación de otra época de la historia hondureña, los años posteriores a la independencia, a través de una síntesis trágica y emotiva de Pablo Neruda. Alta es la noche y Morazán vigila. Es hoy, ayer, mañana, tú lo sabes. Cinta central, América angostura, que los golpes azules de dos mares fueron haciendo, levantando en vilo cordilleras y plumas de esmeralda. Territorio, unidad, delgada diosa, nacida del combate de la espuma. Te desmoronan hijos y gusanos, se extienden sobre ti las alimañas, y una tenaza te arrebata el sueño, y un puñal con tu sangre te salpica. Alta es la noche y Morazán vigila. Ya viene el tigre enarbolando un hacha. Vienen a devorarte las entrañas. Vienen a dividir la estrella. Vienen, pequeña América olorosa, a clavarte en la cruz, a desollarte, a tumbar el metal de tu bandera. Alta es la noche y Morazán vigila. Invasores llenaron tu morada y te partieron como fruta muerta, y otros sellaron sobre tus espaldas los dientes de una estirpe sanguinaria, y otros te saquearon en los puertos, cargando sangre sobre tus dolores. Es hoy, ayer, mañana, tú lo sabes. Hermanos, amanece y Morazán vigila. A 200 años y unos días, semanas, meses más, para desgracia de los centroamericanos, solo nos hermana la tragedia, el dolor, el desplazamiento, la migración forzada y las grandes decisiones políticas, porque las decisiones políticas siempre son las más importantes, las siguen tomando los grupos fácticos, los grupos que controlan los medios de producción. Esos son los políticos permanentes. Esos son los que controlan el fútbol, los que controlan el entretenimiento en general, los que controlan
las bebidas alcohólicas, los que controlan los medicamentos, los que controlan los partidos políticos y la mayor parte de los que hacen de la política oficio y que se presentan a los procesos electorales. Y la última etapa que ha vivido Honduras a partir del 28 de junio de 2009 fue precisamente por un intento de hacer una pregunta no vinculante para consultar al pueblo y a la que le tuvo un pavor enorme nuestra oligarquía. Y con el golpe de Estado evitó que eso se convirtiera en una tradición, que por primera vez en casi 200 años hubiese en Honduras consultas populares, expresión de la voluntad mayoritaria, como en la antigua Atenas lo hacían los griegos, que votaban para tomar decisiones y no para elegir personas. Y en ese sentido, la situación actual pues no ha cambiado mucho, aunque es notablemente mucho mejor a las de esos 12 años que nos dejó el condenado, cuya sentencia le darán el 26 de junio próximo en Estados Unidos. Que uno de sus compinches, vicealcalde en Gracias Lempira, donde se hacían congresos móviles, que en la declaración que voluntariamente dio Tony Hernández el día de su captura en Estados Unidos a la gente de la DEA, este José Calix aparece mencionado muchísimas veces, porque Lempira se había vuelto no solo la sede de los congresos móviles, sino la sede permanente de los principales narcotraficantes de Honduras y Centroamérica. Obviamente que para el gobierno actual ha resultado hartamente difícil cambiar el rumbo. El gobierno estuvo parcialmente privatizado. Toda la recaudación fiscal del país estaba en los bancos a través de fideicomisos. Solo 2 países en Latinoamérica, han tenido fideicomisos públicos. Y en ambos casos fueron realmente un desastre. En México, antes de que asumiera Manuel López Obrador, y en Honduras, antes de que asumiera Xiomara Castro. Obviamente, debemos tener claridad en esto. Las decisiones en cualquier país la toma la clase política, pero la clase política está dividida en políticos invisibles y en políticos visibles. Los invisibles están arropados a través de las sociedades anónimas y son dueños de muchas corporaciones a través de su participación accionaria. Una de las formas más perversas que se consolidó en el capitalismo para obtener enormes utilidades y el control de los medios de producción. Perfecto. Bueno, abogado Germán Leitzelar, su opinión también al respecto de la situación actual en nuestro país. Bueno, también un gusto compartir este espacio y pues tratar de proporcionar con multiplicidad de ideas, ¿verdad?, algún criterio que nos dé visión de todo lo que estamos viviendo.
siento que en el país hemos vivido una deconstrucción de cosas, desde, como mencionó el amigo Oviedo, desde que Morazán vigilaba. Ha venido una deconstrucción terrible donde ahora algunos, no todos, creen que son incluso mejores que los próceres que en algún momento tuvimos, ¿verdad? Y se atribuyen situaciones y se autoproclaman, etcétera, de cosas, y eso ha llevado a el pecado favorito, como se dice, ¿verdad?, que es el egocentrismo, a llevar a personajes que en lugar de unir a la nación la dividen por distintas razones y en distintos momentos. Mire lo que tenemos de país: muerte por doquier. Mire la muerte del estudiante en el Jesús Mía Selva, ¿verdad? O sea, qué lamentable que lleguemos a esos niveles. Estamos cumpliendo un año de esa terrible masacre que se dio en la cárcel de mujeres también, donde no han habido respuestas. Hechos escalofriantes que lamentablemente, por esa deconstrucción que señalaba hace poco, nos han llevado a una insensibilidad donde yo creo que si tuviéramos el peso necesario de una sociedad civilizada, solidaria y que le interesa el bien colectivo, una cosa como la que ocurrió en la cárcel, por ejemplo, tendría que estar, no sé, ¿verdad?, en el colectivo de todo el mundo, y tenía que haber movimientos para que eso se solucionara. Un poco también, y con el respeto de las familias y de la familia del estudiante que falleció también en el Mía Selva, una muerte de esa naturaleza, imagínense un estudiante morir de esa manera, es increíble. O alguien que salió a muy temprana hora a buscar el pan para su familia con todos los sacrificios que implica, que muera por alguna razón de esas que no tiene ningún sentido ni ninguna explicación, ¿verdad? Porque somos polvo, y al polvo volveremos, todos vamos a morir, pero hombre, ojalá que podamos morir de maneras decentes, ¿verdad? Y que tengan un sentido, una lógica de vida. Por otro lado, creo que todo este escenario en donde se sigue generando una división en la sociedad, donde seguimos rescatando elementos y tirándonos lodo los unos a los otros. Yo tiro lodo, ¿y por qué estás tirando lodo? Ah, porque vos tirabas lodo. Y ahora yo lo tiro, pero mi lodo es más bonito que el tuyo. Y esa es una cosa eterna de la que no terminamos de salir, es un ciclo donde cada quien está rompiendo esos escenarios. Por ejemplo, yo creo que el tema de las promesas incumplidas que se dice del gobierno actual, yo creo que no es el problema de una promesa incumplida. Yo creo que el problema es de todo un escenario demagógico, ojo, que no es del gobierno actual, ha sido permanente, ¿verdad? De uno y otro, diría yo, en donde con el afán de llegar al poder, simplemente se dice cualquier cosa. Mire que en este momento tenemos ya en la palestra pública como 22 candidatos a la presidencia, ¿verdad? Más o menos. Y tengo entendido que son como 48, pero algunos no han salido todavía a la luz. Entonces, la pregunta es, hombre, ¿qué es eso? Gente moviéndose de partidos, gente de otros partidos promoviendo candidaturas en otros partidos, pastores evangélicos. Ahora, todo mundo tiene la solución, una solución que vengo oyendo creo desde que tengo 5 años y que nunca llegó, y que en los últimos 45 días de historia, donde hemos tenido gobiernos civiles que a mi criterio, y comparto lo que dijeron los compañeros previamente, solo que dándole un enfoque adicional, hemos venido con un país que tenía todo para salir adelante y hemos perdido fácil 3, 4 oportunidades de mejorarlo, y a lo largo de toda esta nueva historia democrática que hemos vivido en esta última etapa, lo único que ha hecho la clase política de uno, otro partido, nuevo, viejo o de cualquier naturaleza, es hundirnos. Me parece realmente muy sintomático y muy doloroso
que una de las cosas que nos unen en cuanto a las conductas generalizadas de los partidos y de todas las autoridades que normalmente caen en esto, es la capacidad que tienen de agarrar cualquier hecho que debería indignarnos y debería preocuparnos para convertirlo en material político para ganar una elección. Eso me parece terrible porque es una desensibilización genérica en la que estamos destruyendo las bases mismas en las que puede funcionar una sociedad. Y quiero señalar un par de cosas más y con esto cerrar para darle la palabra a Kenneth, que ya se nos sumó, que es, por ejemplo, mire, nos desgarramos las vestiduras, que si la educación gratuita, que si las medicinas gratuitas, todo el rollo que está controlado por muchas mafias, como bien dijo el señor Oviedo, mafias que vienen de grupos políticos, de grupos económicos y de toda naturaleza. Pero mire que yo quisiera hacer una reflexión. Usted tiene educación pública en algunos lugares, pero fíjese que en todos esos lugares hay una mafia que se llaman cafeterías, por ejemplo, ¿va? Y los muchachos tienen dinero para comprar celular, tienen para beber, para consumir droga, para hacer una cantidad de cosas dentro del sistema educativo. Pero cuando dicen que hay que comprar libros, se revolvió la sociedad entera y nos malmatamos, pero están con el último celular, etc. O sea, esas incongruencias que estamos viviendo en la sociedad, no sé quién las está atendiendo y quién les está poniendo ojo, porque hay que corregirlas independientemente de cuál sea el partido. Y por último, y para sumarme y que integremos ideas, creo que es lamentable que, como dijo Oviedo con el tema de Morazán, que es realmente posiblemente nuestro más insigne prócer, qué terrible que hayamos pasado de alta es la noche y Morazán vigila, a que esta noche se haya vuelto tan oscura y tan eterna y que nunca termine, y que ahora no sea Morazán el que vigile, sino que todos los ciudadanos estemos vigilados por esas clases políticas y económicas que nos tienen presos eternamente en nuestra sociedad. Sí. Gracias, abogado. Gracias. El abogado Kenneth Madrid. Buenos días, abogado. Gracias por estar con nosotros y nos quedamos también con su análisis al respecto de la sociedad hondureña. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y contento de estar acá, al igual que con el resto de panelistas. Bueno, mire, Fernando, la situación política, social y económica del país no es nada fácil en este momento. Honduras está atravesando por un proceso en el cual ya los economistas han manifestado que la economía está desacelerada, ya está lenta, y obviamente que esto tiene repercusiones en todo el aparato productivo del Estado, en la macroeconomía, en la microeconomía, y que realmente no está llegando el pan a la mesa de cada uno de los hondureños por diversas situaciones. Quizá el mundo no se terminó de recuperar de la depresión económica de allá por el año 2008, que llegó a Estados Unidos y lógicamente tuvo repercusiones fuertes en toda América Latina, y eso es en general. El mundo está experimentando procesos económicos fuertes desde la última década. Las grandes economías también sufren problemas, Japón está estancado, China trata de desarrollar fuertemente, pero sin lugar a dudas no termina de dar ese salto elemental que tiene, y al final todas las economías enfrentan sus problemas, la Unión Europea igual, y nosotros lógicamente acá en el centro de América no somos la excepción. Mire, el tema económico también tiene mucha vinculación, y que es el tema que tienen ahora, la parte del tramado social, y la situación política en el país también es compleja. En el ámbito económico no tenemos empleos, y no de ahora, no tenemos empleos desde hace muchos años, ¿verdad? Que realmente la política de empleabilidad parece que está peleado con el sistema estatal, con el sistema privado, y realmente ahí creemos que sí tenemos un serio problema, y un serio problema también producto de las diversas circunstancias que ocurren en el país. Mire, el tramado social del país está en problemas. Es una situación política en la que el control social se ha también desarticulado de aquello que conocíamos habitualmente en la sociedad, de ese buen desarrollo en los barrios, en las comunidades, pero también tiene mucho que ver con
el desborde de la criminalidad en el momento, ¿verdad? Ya nadie puede ver afuera de su casa a alguien sentado en una silla disfrutando como lo hacía en décadas anteriores, sino que ya hay una cultura del miedo que ha sido impuesta por parte de los grupos criminales, por parte de organizaciones que no han dejado que el tramado social pueda vivir su desarrollo. Y eso, alabamos bastante el tema de la lucha del plan de solución contra el crimen de la presidenta Castro. Es esencial trabajar fuertemente con ese tema. Yo sí creo que faltan un par de ingredientes adicionales para que un poco la situación social del país mejore. Creo que hay que trabajar mucho en prevención. El plan es muy bueno, pero no vimos nada de prevención, no vimos qué se va a hacer con los niños de 7 a 18 años que son el caldo y cultivo de las organizaciones criminales. Eso requiere mucho trabajo, volver a las instituciones formales, no formales, en el barrio, en la comunidad, que trabajen fuertemente. Hay muchas canchas, sí, pero también hay que hacer otro tipo de acciones, centros en el cual se desarrollen oficios para que los muchachos pasen ocupados el resto del día, los que no están en la escuela buscar una solución activa para ellos. Entonces creo que esa prevención es lo que hace falta en el plan, porque realmente es donde nace, es donde está la génesis de todos estos asuntos, y creo que debe atenderse fuertemente. Y quizá otro aspecto que dentro del tramado social genera desasosiego es el tema de que no hay una fuerte investigación en el país, es la impunidad que está rondando en el país. La impunidad anda en el 95% en los indicadores, y lógicamente, ¿qué significa? Que de cada 100 casos que suceden en el país, solo 5 llegan a una sentencia condenatoria. Eso es lamentable, y es una impunidad que ha sido permanente a lo largo de la historia, ¿verdad? O sea, no es de ahora, es una impunidad que a lo largo del tiempo ha estado presente en el país, y eso ya tiene que revertirse, tiene que trabajarse fuertemente con los órganos de administración de justicia, porque dicen que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Aquello que nosotros conocemos claramente, y cuando no hay una justicia social, cuando realmente no se da a cada quien lo suyo, y cuando el que la hace no la paga, entonces es un país donde no hay equidad, donde se pierde el equilibrio, y la justicia en ese momento no está operando. Y eso quizá de manera global no colaboran los actores políticos, ¿verdad? Para finalizar esta intervención, creo que los actores políticos no ayudan. Un país altamente conflictivo, los informes de conflictividad ya hablan fuertemente que estamos en esta época preelectoral con mucha conflictividad política, y no solo en uno de los partidos, es en todos los partidos donde hay conflictividad. Todos están fracturados a lo interno, todos tienen sus divisiones, todos generan ese tipo de situaciones donde no solo se quedan a nivel de los partidos políticos, sino que la conflictividad pasa también a la sociedad hondureña. Desgraciadamente, Honduras, la clase política no solventa sus problemas en el seno de sus partidos políticos. Eso traslapa y llega a todo el resto de la sociedad, y lógicamente que crea esa efervescencia negativa, y crea obviamente esa polarización que a veces no es buena. Una sociedad que tiene paz es una sociedad tranquila, pero ya cuando existen ciertos desasosiegos que la clase política los provoca, pues obviamente que empieza la zozobra en la sociedad, y lógicamente no pueden estar en paz y tranquilidad. Sí. Abogado José Zúñiga, a esta altura del partido, ¿usted se imaginaba otra situación de país, un panorama distinto? Porque también había muchas expectativas, hay que decirlo, sobre muchas promesas que se hicieron en campañas electorales. ¿Cómo mira usted todo este tema? ¿Cree usted que bueno, a esta altura del partido pueda haber algún tipo de cambio? Bueno, no solo yo, creo que el pueblo hondureño lo espera. Recordemos que la señora presidenta Irixiomara Castro Sarmiento entró con altos índices de popularidad, así lo indican estudios propiamente dados por los jesuitas, donde tenía una aceptación que superaba el 67%, según los índices estadísticos tomados obviamente de la misma población hondureña, índices estadísticos que han ido bajando por la falta, podríamos decirlo de cierta manera, de algunas promesas incumplidas. Una de las que podríamos decir ha hecho bastante mella es el tema de la falta de la instalación de la CICI. Ojo, aquí hay un dato que podríamos decir sería interesante, que es el hecho de que la abogada Rixi Moncada es quien dirige la cabeza del sector negociador por parte del Estado de Honduras con la Organización de las Naciones Unidas,
¿Y por qué le digo que hay algo interesante? Porque de manera muy particular no creo que quemen la figura de la abogada Rixi Moncada, políticamente hablando, sin que la Sisi pueda ser una realidad. Me parece que aquí lo único que se está dando es jugando de cierta manera con los tiempos, tratando de arreglar bajo los consensos políticos que se deben de dar en el Congreso Nacional para, como decimos en buen catracho, meter el acelerador, lograr los consensos necesarios con los sectores opositores y, a su vez, que se logre la aprobación, derogación y modificación de ciertas leyes para que la Sisi pueda ser una realidad. Recordemos que uno de los informes más recientes hablaba que son 27 ítems para que ésta se pueda instalar en nuestro país, de los cuales prácticamente solo se han cumplido 4. Han quedado pendientes todavía la ley de colaboración eficaz, que nuevamente salió a resurgir en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como una de las posibles soluciones al problema de seguridad que se está viviendo en el país, y que también es uno de los requisitos que solicita la Sisi. Políticamente hablando, vemos también de manera prematura cambiándole el matiz de propiamente como lo conocemos, concentraciones políticas, a conversatorios políticos, donde ya varios precandidatos han anunciado pues sus precandidaturas, y con una especial atención en el partido actual oficialista, en donde sin duda alguna se ve muy fuerte la precandidatura de la abogada Rixi Moncada. Sí se están dando ciertos cismas y ciertas grietas, podríamos decir, políticamente hablando, entre el abogado Jorge Cálix y la abogada Rixi Moncada, hablando estrictamente entre el plano político, en donde ya el abogado Jorge Cálix ha denunciado también, a su vez, persecución política de su propio partido, y ha denunciado actos de corrupción dentro de su propio partido. Entonces, bajo todo este escenario, hay que analizar más allá también si esto le va a pasar factura al propio partido del cual pertenece el señor Jorge Cálix y la abogada Rixi Moncada, y si se van a lograr los consensos y la conciliación necesaria para que este partido, Libertad y Refundación, que obviamente está aspirando a tener un segundo mandato, logran la unidad que, podríamos decirlo de cierta manera, su contrincante más enconado, como lo es el Partido Nacional, ha tenido eso siempre. La unidad partidaria, la disciplina partidaria, el hecho de ser más prudentes en sus declaraciones en cuanto a cuando se refieren a un opositor político, y temas propiamente que, vuelvo y le digo, hay factores que se deben de tomar en cuenta, ponerlos en una balanza, y pues las líneas políticas, ver si no son tan, podríamos decir, rivalizantes entre el señor Jorge Cálix y la abogada Rixi Moncada, para que esto al final no le pase factura. Por ahí el lado económico también, hay reglas que todavía no se han dictado claramente, con la famosa ley de justicia tributaria, que no se ha terminado de sociabilizar. Todavía hay factores claroscuros ahí, que, como decimos popularmente, no sabemos si la cura va a ser peor que la enfermedad. Debería de hablarse claramente qué beneficios directos tendría una ley de justicia tributaria en nuestro país, con el fin de crear, obviamente, lo que al pueblo hondureño más le favorecería, que son políticas de empleo, y que día a día vemos que la migración ilegal pues sigue ahí permanente. Y finalmente, en el ámbito también económico, no me quiero alejar de un tema que todavía está ahí pendiente de dilucidar, que es el hecho de que no se ha definido la parte de las sedes. En su momento se presentó la moción de la derogatoria de la famosa sede, pero no se ha establecido políticas tanto jurídicas como económicas de cómo se van a manejar estas sedes. Incluso, porque ya están funcionando, Morazán y Próspera son una realidad. Una de ellas ya se pronunció al respecto de Próspera, que va a demandar al Estado de Honduras. Ya incluso han empezado sus primeros procesos legales, y la demanda asciende a 10.000 millones de dólares. O sea, esto debería ser un tema que debería estar en el tapete de discusiones. Para que el pueblo hondureño se haga una idea,
¿Qué representa 10.000 millones de dólares? Hombre, el 65% prácticamente de nuestro presupuesto nacional. Si perdiéramos una demanda de este calibre, definitivamente estaríamos hablando de que el país sería un desastre económico total. Y finalmente, en el aspecto social, también, licenciado, pues seguir mejorando en las políticas de seguridad y sobre todo también no desdeñar el aspecto de educación, en donde no solo se hable de ideologías que tiene el actual gobierno, sino de hechos concretos propiamente en las aulas de clase. Ahorita, pues, como bien lo señalaba el estimado colega, el abogado Leicelar, es triste mirar esas imágenes como un joven de 14 años, pues, le tocó pagar con su vida la desconfiguración social que estamos viviendo y la violencia que se vive a través de todos los medios, sobre todo en las redes sociales, de las cuales hoy se están siendo bombardeados nuestra juventud. Sí, licenciado Oviedo, tiene comentarios al respecto de lo que se ha mencionado aquí por los demás panelistas. Voy a comenzar con una cita del señor que aparece en el billete de 100 lempiras, José Cecilio del Valle. Si queremos que subsista lo político, pensemos como corresponde en lo económico. Tener derecho y vivir desnudos sería muy triste vivir. Ya sabemos que nuestra nación es independiente, libre y soberana. Volvamos la vista a los ramos de riqueza que deben ser base sólida de la independencia, libertad y soberanía. Cuanto más observo nuestras tierras minerales, animales y vegetales, más admiro la riqueza de las producciones naturales. El ser humano tiene muchas versiones de sí mismo, de interpretación de la naturaleza, de su transformación y de su conducta, que han dado como resultado muchas culturas, muchas cosmovisiones. A mí una de las que más me gusta es la de los mayas que aparece en el Popol Vuh, por ejemplo, desde el punto de vista mítico, en que los dioses mayas de la tradición quiché experimentaban. Y el ser humano fue, de acuerdo con esa cosmovisión, el producto de varios intentos. Los primeros fueron hechos de barro, pero acá en Centroamérica, y lo estamos experimentando, llueve a cántaros, ¿verdad?, por temporadas, y esos hombres de barro fueron vueltos a convertir en lodo. Después lo intentaron con hombres y mujeres de madera. Y del mismo modo también perecieron, porque la temporada seca y también por los volcanes activos, los incendios se propagan con facilidad en ocasiones. Así que también fracasaron. Y por último intentaron, y lo lograron de acuerdo a la tradición, esos primeros hombres los hicieron de maíz, del alimento que da sustento. Y todo ello indica una interpretación en que la ciencia, y así lo demuestran las grandes construcciones, lo demuestra la parte astronómica con sus observatorios utilizados a través de sus sacerdotes, precisamente para indicar la época propia para sembrar y para cosechar. Y también inventaron una moneda muy apropiada, el cacao, la que se parece mucho, por su simbolismo, a la cantidad de monedas digitales que desde más o menos 2010 han comenzado a proliferar en el mundo. Nada más que estas monedas digitales pues, son anarcocapitalistas. Solo buscan que
cambie el control del dinero, porque el dinero es como el lenguaje. El lenguaje es el medio que nos permite comunicarnos entre todos y por él hacemos cultura, por él difundimos pensamiento, por él acumulamos ciencia en distintos soportes. Y el dinero nos permite el intercambio fácil de las cosas, de bienes y servicios. Pero desafortunadamente, en la mayoría de nuestros países, el dinero está controlado por los mismos grupos que dicen que no son políticos. Por esos que yo denomino políticos invisibles, que son los que, ya habiéndonos conquistado a nosotros, digo a los latinoamericanos, a los africanos y a gran parte de los asiáticos, entraron en crisis precisamente porque se habían expandido tanto y les había favorecido tanto esa expansión, estoy hablando de los reinos de la Europa occidental, que finalmente entraron en crisis cuando nuestras naciones se independizaron. Y resultó que tuvieron que cambiar también de modelo político. Pero solo de modelo político, porque los reyes, los príncipes, los nobles se volvieron lo que eran, enormes terratenientes. De ahí nace hasta una teoría en Francia, de los fisiócratas, en que consideraban que solo la tierra producía riqueza, ¿verdad? Que es una de las primeras teorías económicas, bastante antes de que Adam Smith, en 1776, publicara su investigación sobre la riqueza de las naciones. José del Valle precisamente leyó La riqueza de las naciones y fue un hombre que ahondó mucho en diversos temas y uno de ellos el de la economía, y proponía incluso que se enseñara en las escuelas, que se enseñara a administrar las cosas, que se entendiera cómo funciona. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no entiende cómo funciona todo este alambicado sistema financiero y económico que es desde el cual unas pocas personas, a través de poquísimas grandes corporaciones, controlan el mundo, controlan la industria militar, que a final de cuentas es donde todo topa. Es decir, el uso de la fuerza es la última instancia de cualquier organización social. Y la fuerza también, el uso, su uso genocida, como se está haciendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza, es una decisión política. Nada más que empleando la fuerza de la que se tiene a mano, piedras, estacas, flechas, lanzas en otra época, o enfermedades como usó Hernán Cortés en México, ¿verdad? Cuando lo conquistó, esperó que apareciera el brote de la viruela, ¿verdad?, entre los mexicas para iniciar la conquista desde el mismo sitio de aposento que le había dado Moctezuma. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos proponer, yo en mi caso me he dado ese trabajo, y el año pasado publiqué un material ensayístico con una propuesta distinta de recaudación fiscal. Si me permiten, en el siguiente segmento les platicaré un poco en qué consiste esa idea que sí permitiría tener una recaudación fiscal totalmente diferente y conveniente para toda
la colectividad y que evitara esas grandes concentraciones de decisión política a través del dinero en muy pocas manos, ¿verdad? Porque el dinero es una voluntad política, ya que no representa algo real, sino que representa valor por reconocimiento legal, ¿verdad? Porque las monedas son simplemente de curso legal. Sí. Bien. Abogado Leitzelar, apuntes o comentarios al respecto sobre lo que se ha mencionado también para ir avanzando, porque hay muchos puntos cuando se habla de la situación actual de un país. Solo aquí yo tengo, mire, el plan de seguridad, sí, las promesas, la situación del Congreso, seguridad, salud, política. Bueno, hay otro punto que vamos a comentar más adelante también, es cómo se ha estado viendo que la presidenta Xiomara Castro ha estado viajando a todos los países de Centroamérica. Fue a El Salvador, estuvo también, no sé si ya se fue de Costa Rica, va a la toma de posesión en Panamá, Guatemala también, hoy estará llegando a Guatemala. Y ayer hubo unos discursos que me llamaron la atención del presidente Rodrigo Chávez en Costa Rica, porque se habló bastante de una unión centroamericana. Abogado Leitzelar, para que sigamos avanzando. Sí, bueno, mire, para poder tocar todos los temas, porque la agenda es amplísima, como dice, deberíamos de citarnos para toda la otra semana y tal vez medio cubrimos, ¿verdad? Pero yo creo que no nos va a ajustar aún así. Pero bueno, mire, muy valioso todo lo que estamos diciendo y quiero tomar uno de los puntos que se acaban de mencionar, que es el tema de la cultura, ¿verdad? La cultura, el idioma como cultura que trasladamos, historia, trasladamos todo, porque tenemos esa capacidad, ¿verdad?, como seres humanos a través del idioma y del lenguaje. Bueno, uno de esos lenguajes es el lenguaje jurídico. Y la cultura y el idioma, la cultura y la jurisprudencia y las leyes son una simbiosis perfecta, donde las cosas nacen y se dan o se prestan cosas mutuamente para desarrollar toda una estructura. Entonces, a veces erróneamente, como bien dijo el amigo Oviedo, que realmente estamos identificándonos con muchos puntos, a veces creemos que con crear una ley vamos a resolver un tema. Pero si esa ley no tiene la legitimidad de venir de esa simbiosis cultural, de ser producto de lo que nosotros somos, es muy, muy difícil. Usted puede ver cómo es espectacular la forma en que los idiomas que habla cada etnia del mundo, vamos a manejar eso de manera genérica, tiene un profundo vínculo con lo que son esas personas culturalmente. El idioma dice quiénes son esas personas, se usa, se estructura la forma en que se habla, porque tienen una forma de ser como grupo humano, ¿cierto? Y ese beneficio mutuo es el que viene. Entonces, lo que dijo él es el tema de la fuerza. Aquí nos vivimos desgañitando, con el tema de la CICI, con el tema del Código Penal, que son temas importantes. Nadie discute que no, más en una sociedad donde tenemos unos altos grados de corrupción y de impunidad, como bien lo señaló mi colega Kenneth. El tema es el siguiente. Debería ser el Código Penal y la CICI el último recurso que necesitemos. ¿Por qué? Porque, como decíamos la vez pasada, la ciudad que menos se ensucia no es la que más se barre, ¿ya? ¿Verdad? Perdón, la ciudad más limpia no es la que más se barre, es la que menos se ensucia. ¿Y quiénes ensuciamos la ciudad? Las personas que no tenemos cultura de botar la basura donde corresponde, etc. Entonces, como ciudadanos, nosotros ensuciamos la ciudad, ensuciamos la colectividad, ensuciamos la amistad, ensuciamos la política, ensuciamos cualquier cosa, porque no tenemos una cultura, una educación, una formación que nos vincule culturalmente a todos esos eventos. Entonces, cuando erróneamente pensamos que a través de una ley vamos a crear cultura, estamos cometiendo un grave error. Y aquí tenemos una situación impositiva donde la idea es imponer, 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 y hemos llegado a creer que la ley es para castigar, no para regular. Usted ve al policía de tránsito, no está para servir al que maneja, está para esconderse detrás del poste y salir con el pito y decir: usted cometió una infracción y aquí está su multa, y quitarle la licencia, ¿ah? Porque tenemos esa cultura. Castigar, 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 y nos hemos olvidado de formar. Entonces, esa simbiosis de la que estábamos hablando
es la que hemos perdido de alguna manera y estamos creando una cantidad de condiciones impositivas que no nos van a funcionar. Es como el zapato de las hermanas de la Cenicienta, ¿va? El pie no cabía y punto, ¿va? Entonces, cuando no le damos ese escenario a las cosas, vamos a tener problemas. Mire qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Las esperanzas que nos inyectan cada 4 años de que dicen, señores, vote por mí que el país es otro a partir de mañana cuando tome posesión. Sí. Señores, ¿quién tiene esa varita mágica para cambiar a 10 millones de hondureños que están mal formados, que tiramos basura, que estamos divididos, que estamos peleados? Eso no ocurre mágicamente. Hay todo un trabajo de cohesión social para que eso ocurra. Pero cada año que hay campaña política, creemos que esa varita mágica va a aparecer de la nada, ¿verdad? Y eso no va a llegar a producir el desarrollo, llegar a producir la cohesión social, llegar a producir toda esa unidad hondureña, que yo la recuerdo cuando era niño. ¿Ah? Honduras era mucho mejor país que el que tenemos hoy, lamentablemente, ¿ah? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que tenemos que trabajar mucho en eso. Y ahora yo voy a citar a Albert Einstein, que dijo que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y aquí, lamentablemente, para mencionar el tema del idioma como un vehículo cultural, aquí parece que creemos que porque hoy hablo en socialista y ayer hablé en economista y ayer hablé en Chicago Boys y ayer hablé en el idioma X o hablé en inglés o hablé en francés, ese es el cambio que necesitamos, aunque estemos diciendo lo mismo y actuando de la misma manera. Solo porque yo lo digo de otra manera o me pongo un disfraz distinto, ya el cambio se va a producir. Creo que eso no va a pasar definitivamente. Y entonces, ¿qué vemos? Que tenemos resultados que se repiten una y otra vez con un discurso distinto, nada más, pero con el mismo efecto negativo hacia la sociedad. Casi toda la clase política nuestra ha tenido el pueblo en la boca, así como saliva, ¿va? Ahí lo tienen porque ahí está, pero realmente no les importa, no les preocupa, no saben realmente qué hacer con ella, etcétera. Entonces, es lamentable que no estemos construyendo una cultura en ese sentido, donde tengamos la vocación de servicio, la vocación de entregarnos a trabajar por un bien colectivo. Y tampoco nos vamos a chupar el dedo, ¿va? Corrupción, movidas, negocios de particulares y todo, se van a seguir dando a lo largo de la historia. Ocurre aquí, ocurre en China, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Francia, ocurre en todos los lugares. Solo que yo veo que en otros países o en otras dimensiones o en otras latitudes, como se dice, hasta esas cosas que son negocios de particulares y todo, producen un beneficio colectivo. Aquí no. Aquí es para mí, nadie más va a participar en esto, ¿va? No podemos ver ojos bonitos en cara ajena, y si a alguien se le ocurrió una idea brillante, pero no fui yo, y yo soy el que tiene el poder, hago lo que sea para destruir esa idea, porque no la produje yo. ¿Ah? Y entonces vemos que a lo largo de los años hemos tenido gobierno tras gobierno. Imagínense todos los que estamos aquí, ¿qué pasaría si en nuestra casa hacemos un proyecto de mejoras de nuestra casa y el primer año decimos que vamos a mejorar la sala? ¿Ah? Y cuando ya terminó el año, sin haber terminado la sala y habiendo pedido préstamos para hacer esa sala y sin haberla concluido, y además mi hijo se robó una parte del dinero del presupuesto, etcétera, que ahí va la corrupción, y llego el siguiente año y digo, bueno, esta sala está, ahí va, pero ahora arreglemos la cocina, sin haber terminado la sala y endeudados por lo que íbamos a hacer con la sala, y nos metemos al rollo de la cocina y vuelve a pasar lo mismo con la cocina. Entonces tenemos proyectos eternamente nunca concluidos, iniciando nuevas visiones, porque somos incapaces de respetar una idea de país. Hemos sido incapaces de sumar a toda la hondureñidad a un proyecto del que todos seamos parte, independientemente de credo religioso, de ideas políticas, etcétera. Si el valor fundamental del ser humano es ese, que tenemos miles de formas distintas de pensar, y si nos unimos a pensar las ideas y a sumarlas a un bien colectivo, vamos a encontrar cosas espectaculares. Lamentablemente el ser humano, ¿verdad?, es capaz de hacer las cosas más maravillosas y las cosas más terribles. Y cierro con esto. Cuando vemos eso,
Por ejemplo, y parafraseando el título de una obra de Gabriel García Márquez, ¿verdad? La crónica de una muerte anunciada. Este país tiene la crónica de una inundación anunciada. ¿Ah? Tiene la crónica de un incendio anunciado. Tiene la crónica de una elección anunciada. Tiene crónica de una corrupción anunciada. Tenemos crónicas de todo. Ya sabemos que todo eso va a pasar, pero nadie dice, prevengámoslo. ¿Ah? Sabemos que la tigra se quema todos los años en la misma época y yo no he visto jamás que pongan a los militares a no sé, hacer guardia en ese periodo y todo, porque sabemos que la resequedad, ¿va? Todo se puede producir por una botella o por una mano criminal, pero si hubiera gente patrullando en todo eso, que es para lo que están y son las funciones que tienen, a lo mejor podríamos prevenir, que es mucho mejor que agarrar a todo ese montón de bomberos y todo, que ponen su vida en peligro cuando vienen esos incendios de proporciones destructivas. Y como les digo, todo es una crónica anunciada, pero no hacemos nada preventivamente para eso. Y eso me parece lamentable. ¿Por qué? Porque quisiera decir, y aquí voy a decir una barbaridad, y espero de todo corazón que no sepan qué va a pasar y no hagan nada porque es un gran negocio que pase lo que está pasando, ¿no? Y eso es terrible plantearlo como una posibilidad, pero lamentablemente en nuestro querido país eso es posible. Y bueno, yo diría que con esta parte, sin prevención, sin cultura jurídica y sin esa visión integral que yo acabo de mencionar, jamás vamos a alcanzar los estamentos de seguridad jurídica que necesitamos, ni vamos a construir la institucionalidad funcional, porque debemos decir algo. Las leyes del país tendrán deficiencias y tendrán cosas, pero las leyes se reforman y se van acomodando a las necesidades del país de acuerdo al momento. Pero mientras no tengamos esa unidad de criterio y tengamos un Congreso que se cree todopoderoso, independiente, que no escuchan el liderazgo de una presidencia, no órdenes, ¿verdad? Liderazgo, para que ellos hagan el trabajo que tienen que hacer, mientras no tengamos un poder judicial que sea totalmente independiente para corregir y enmendar las fallas que haya en ese equipamiento jurídico que viene del Congreso. Es muy difícil que tengamos, y ahí es donde viene el punto final, y con esto cierro y le doy la palabra al amigo Kenneth, es no estamos poniendo a las personas más adecuadas. Yo tengo todo el respeto para la movilidad social, cualquier persona tiene derecho a estudiar, a superarse, pero cuando vemos que a veces hay decisiones de poner a fulanito de tal solo porque soy amigo del que puede, y llego a aceptar un puesto para el cual no tengo la capacidad, para el cual no tengo la formación, ese es el primer acto de corrupción que lleva al país al desfiladero en el que lo estamos teniendo el día de hoy. Sí, abogado Madrid, bueno, sus comentarios finales al respecto sobre la problemática en general. Ya vamos a entrar a otros temas también que son de suma relevancia, porque también en breves minutos ya está iniciando la conferencia de prensa en cuanto a la captura de José Mario Cálix. Abogado. Perfecto. Bueno, mire, Fernando, acá quizás vamos a coincidir y vamos a tener puntos de encuentro con los panelistas. Y mire, yo haciendo alusión a la frase que manifestaba el colega Leicelar, yo le diría que mire, un país que más lucha contra la criminalidad no es el que más requerimientos fiscales presenta, no es el que más condenados tiene en corrupción. Realmente es el país que trabaja más en prevención, donde menos delitos se cometen, donde realmente hay un esfuerzo significativo porque se trabaja en prevención fuertemente. Creo que en ese sentido, y mire, para finalizar, el homo economicus no existe, aquel hombre que lo piensa todo, que prevé algo antes de realizarlo, sabe las consecuencias de su actuar, desgraciadamente no se da. Por eso tenemos que trabajar más en prevención fuertemente en el país. Ya continúo con usted, abogado. Giovanni Villalobos, conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad. En una hacienda ganadera de la aldea Chicaltepe. Gracias, Fernando. Ahora mismo el ministro de Seguridad. Equipos multidisciplinarios de la Policía Nacional ubicaron y capturaron al ciudadano Mario José Cálix Hernández, alias Cubeta, de 42 años, solicitado por la Honorable Corte Suprema de Justicia de Honduras con fines de extradición, por quien la Secretaría de Seguridad ofrecía una recompensa de 1 millón de lempiras. 2. La captura deriva de un requerimiento judicial que emitió el Juzgado de Extradición de Primera Instancia en fecha de 7 de octubre del 2019,
a petición del gobierno de Estados Unidos de América, donde a Calix Hernández se le presentaron 3 cargos en una corte de distrito. 1. Conspirar para fabricar, importar y distribuir sustancias controladas. 2. Usar y portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos. 3. Conspirar para usar y portar armas de fuego en relación al delito de tráfico de drogas. 3. Asimismo, se informa que esta orden de captura no estaba registrada dentro de los archivos de recepción de la Secretaría de Seguridad, dando a conocer que en el pasado esta persona fue protegida por varias autoridades, por lo que se hicieron las diligencias necesarias para investigar si tenía una solicitud de extradición o orden de captura, información que nosotros recibimos en marzo del 2022. 4. Bajo un fuerte resguardo policial, el imputado es trasladado a la capital de la República, donde en las próximas horas será presentado ante la instancia judicial que ordenó su captura. 5. La Secretaría de Seguridad consideraba a Calix Hernández como uno de los objetivos de interés, por lo que fue incluido en la lista de los 16 ciudadanos hondureños que se ofrece recompensa por información confiable para su ubicación y captura. 6. Calix Hernández, conocido como alias Cubeta, se convierte en el 17º hondureño capturado con fines de extradición en lo que va de este año, contabilizando 37 personas presentadas ante la Corte Suprema de Justicia para procesos de extradición bajo la presente administración. La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional de Honduras reiteramos nuestro decidido compromiso por hacer efectivas las órdenes de captura que emanan de los tribunales de justicia del país contra personas involucradas en delitos, demostrando una decidida voluntad de combatir el crimen organizado. Dirección General de la Policía Nacional, el local Francisco Morazán, 21 de junio de 2024. Nuestro compromiso, servir y proteger. Se atenderán algunas interrogantes de los medios de comunicación. Iniciamos con Giovanni Villalobos, 11 Noticias. Señor ministro, ¿esta persona está vinculada al exmandatario y al hermano del exmandatario? Gracias. Esta persona, alias Cubeta, pertenece a la estructura criminal del expresidente constitucional de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, y su hermano Tony Hernández. Flavio Pavón, hoy mismo. Señor ministro, ¿a quién le pertenece esta finca donde fue encontrado el solicitado de extradición? Es una información que no podemos verificar dar en este momento. Se está investigando, pero por el momento no tenemos mayor información al respecto. Cualquier otra información que salga sería especulación. William Pineda, UNTV. Algunos otros vínculos directos de la política nacional vinculados a estas estructuras criminales que lidera Juan Orlando Hernández Alvarado, y también, ministro, si hubo la participación ciudadana, esto para poder dar con la captura de esta persona. Bueno, sabemos que la estructura de Juan Orlando Hernández fue descabezada, el cuerpo sigue operando. Recordemos que alguna institucionalidad del Estado fue instrumentalizada y seguimos realizando investigaciones al respecto. Cuando tengamos resultados, se harán las capturas necesarias y ustedes serán informados, así como la opinión pública nacional e internacional. Marvin López Uchini, Teleceiba. Señor secretario de Seguridad, ¿podría entrar en algunos pequeños detalles para enriquecer la información al pueblo hondureño alrededor de cuál fue el procedimiento que se utilizó para verdaderamente llegar hasta la captura de él, y considerando que él se desplazaba en Occidente y ahora aparece en Olancho? Con todo gusto, Suchini. Fíjese que a nosotros nos interesaba porque teníamos información extraoficial que había una orden de captura contra él con fines de extradición. La logramos conseguir a través de Cancillería y organismos policiales de Estados Unidos. Desde ese entonces, estamos hablando desde hace 2 años, se organizaron equipos de localización y búsqueda. Él se movilizaba precisamente en su departamento. Recordemos que es fronterizo también con El Salvador, y se movilizaba en Olancho, donde tenía alguna relación comercial criminal con algunas personas que obviamente le prestaban apoyo. Estos operativos
inclusive habíamos hecho varias operaciones que resultaron fallidas para su captura. De una u otra forma, él manejaba información por algunos contactos importantes que tiene. Después del anuncio, nosotros seguíamos operando. De hecho, esta operación dio resultado en el sector de Olancho, pero en realidad nosotros anoche caímos en 5 lugares simultáneamente y dando positivo en Catacama. Esto demuestra la complejidad de las tipos de operaciones especiales contra estructuras criminales, pero también demuestra la eficiencia de la Policía Nacional. Quiero también resaltar el apoyo del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, quienes trabajan con nosotros hombro a hombro para legitimar y convalidar todas las acciones que realiza la Policía Nacional y sus direcciones especializadas. Fue un esfuerzo enorme, interagencial, de inteligencia policial, manejado por DIPOL, obviamente, DNPA, Fuerzas Especiales y también una importante participación de DIPANCO. Demuestra también el resultado y la efectividad de el equipo que hemos adquirido como los Black Mamba. Y en realidad estas operaciones son muy complejas. Se nos criticó abiertamente porque publicamos estos números. Es una estrategia que realizan todas las policías del mundo. Obviamente en el país hay gente que se incomoda por razones obvias, pero aquí estamos demostrando que la estrategia funciona y va a seguir funcionando. Vamos a seguir presentando resultados como estos y nosotros estamos aquí para cumplir y hacer cumplir la ley. Moisés Izaguirre, HCH. Ministro, van a tener que entregar la recompensa que estaba prevista de 1 millón de lempiras para él, y tienen conocimiento de quién es la finca en donde lo encontraron. Bueno, lo de la finca lo habían preguntado, no tenemos información, se está investigando, cualquier cuestión es especulación y sí, hemos recibido muchísima información con lo de recompensa, no solo de este caso, de otros casos, y nosotros estamos trabajando. Para que tengan idea y de la complejidad, de repente por cada uno de los extraditables se reciben 100 o 150 versiones distintas. Hugo Steve Videncia, Radio Cadena Voces. Es lo vertido por el señor secretario en los despachos de Seguridad, Gustavo Sánchez Velázquez. Retorno con ustedes y sus distinguidos invitados, licenciado. Muy buenas. Buenas, Giovanni, gracias por este informe desde ese sector en las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. Ya escuchamos al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, en cuanto a esta captura de Mario José Calix Hernández, ex vicealcalde del municipio de Gracias en el departamento de Lempira. Bueno, se sigue evidenciando, abogado Madrid, que el narcotráfico, que el crimen organizado se infiltró fuertemente en la política, y hay que ver qué pasa en los siguientes años también. Sí, en efecto, Fernando, mire, acá lo que estamos viendo nosotros ya es una consecuencia de ya algunos hechos irrefutables, ¿verdad?, que ya se venían mencionando y que se ventilaron incluso en los juicios allá en Nueva York, ¿verdad? Prácticamente la captura de este extraditable, pues lógicamente ahora se demuestra el compromiso ferviente que hay en la lucha contra estos flagelos, y ya taxativamente lo había anunciado en el plan contra el crimen. Pero yo tenía algunas críticas ahí, pero de manera constructiva, porque decían, vamos a capturar a toda aquella persona con orden de captura, pero es la ley, ¿verdad? Así está establecida. No es ninguna estrategia, sino que así está la ley, y enhorabuena. O sea, nosotros dijimos, bueno, está bien, si se va a cumplir la ley, excelente el plan. Y bueno, aquí están algunos de los resultados ya establecidos. Y bueno, ojalá que se siga en esa misma medida, porque mire, un país donde no hay, donde existe el apego a la ley, donde no hay impunidad, es un país obviamente que puede avanzar, porque realmente todos ven que existe esa equidad, esa justicia que debe haber para este tipo de situaciones. Y acá yo, Fernando, le quería hilvanar lo que estábamos hablando antes de la conferencia de prensa, en el sentido que, mire, la sociedad hondureña realmente es una sociedad
que yo le diría hasta benévola, porque con tanto problema, con tanta situación que ha existido en el país, todavía los hondureños creen que es posible tener paz, que es posible tener tranquilidad. Y creo que eso fue lo que motivó a que la presidenta Castro tuviera esa cantidad de votos de manera significativa en el año 2021, ¿verdad? Más de 1.700.000 votos. La gente fue a votar de manera, si pudiéramos decir, multitudinario, por ver diversas situaciones, ¿verdad? Pero la gente votó en general, creo yo, porque quería paz, tranquilidad, quería un país distinto, por un rumbo diferente, y estamos claros, no se puede arreglar un país en 2 años y medio, ¿verdad? Es imposible. O sea, que hay un problema estructural serio de décadas, que realmente lo que nos falta es tener una visión de país, ¿verdad? Creo yo que acá yo siempre he insistido con eso, creo que al final aquí lo que se necesita es centrar un diálogo nacional, pero de verdad, no diálogos mentirosos como los que hemos tenido antes, ¿verdad? En el que solo llegan a sentar a la gente para entretenerla y para que ya se deje de hablar del tema. Creo que aquí sí falta un pacto de país, falta algo serio, significativo, donde tanto trabajadores, donde empresa privada, donde academia, donde sociedad civil, donde todos los sectores y sumado al gobierno, que haya un compromiso de país, que se definan las metas establecidas por cada sector, por cada rubro en el país, y se mire cómo nos tenemos que ver en los próximos 30 años, y no importa el partido que llegue al poder, no importa el color que esté, azul, rojo, verde, amarillo, negro, no importa. Lo importante es esa visión y hemos descuidado ese camino que recorrer. Prácticamente estamos como los mayas, cada vez que llega uno quiere hacer algo diferente, enterrarlo del otro y seguir adelante. Y creo que eso no nos va a ayudar, no nos va a permitir salir adelante. Creo que en alguna oportunidad yo comentaba acá y les decía, pero ¿por qué salieron adelante países nórdicos? ¿Por qué salieron adelante otras naciones? Porque realmente hubo ese compromiso, firmaron ese pacto de país, y creo que eso nos falta a nosotros. Acá cada sector productivo del país quiere hacer algo diferente, quiere hacer la tónica a su propio interés, y eso realmente es lo que no nos ha traído el beneficio colectivo, porque al final el trabajo que debe desarrollarse en el país es para tener un bien colectivo, es para que las personas que menos han tenido en el tramado social puedan acceder a esos bienes y servicios, y así es como se obtiene la riqueza de un país, ¿verdad? Cuando cada persona va obteniendo una mejoría en su patrimonio y esa escalada en la clase social. Ojalá lo logremos y ojalá la clase política comprenda que tenemos que ir por ese camino para tener mejores resultados. Sí, abogado Zúñiga, hagamos un comentario, vamos a comentar rápidamente este tema de la captura, el involucramiento también del tema de la política con el crimen organizado, para irnos una pausa y seguir con más temas. Sí, bueno, de manera rápida, como usted lo dijo, bueno, estamos viendo cómo la Secretaría de Seguridad, a través de su ministro Gustavo Sánchez, está trabajando de manera efectiva en lo que habían sido incluso el engavetamiento del gobierno anterior de varias órdenes de captura, en este caso el señor más conocido como Cubeta, Mario José Calix, vicealcalde en su momento de Gracia Lempira, y este es algo que sí cabe destacar en cuanto a el mandato de la señora presidenta Xiomara Castro Sarmiento, que en materia de seguridad pues si no llega con compromisos, podríamos decirlo de cierta manera, que involucren actores políticos actualmente de su gobierno. Y producto de eso es que ya se han desengavetado esas 16 órdenes de captura que se tienen sobre estas personas. Uno de ellos, de los más significativos, Mario José Calix, que tiene vínculos familiares también con el señor Jorge Calix, ojo, vínculos familiares, ¿verdad? Aclaro. Y también con la abogada Soraya Calix, que en su momento manejó la Fiscalía contra el Crimen Organizado, ¿verdad? Entonces, hay ciertas preguntas que quedan en el aire, pero que por lo pronto nada más felicitar la política de seguridad del actual gobierno. Sí. Don Jorge, rápidamente, un comentario. Bueno, yo creo que es necesario ir saliendo de esa herencia en que la institucionalidad pública, el Estado, en su mayor parte estuvo prácticamente secuestrado por la criminalidad organizada. Es decir, consecuencia de eso, pues, será
la sentencia que recibirá el próximo 26 en Nueva York Juan Orlando. Sí. Y precisamente en uno de los sitios, de los hoteles de Gracias, era mi finca, ¿verdad? Yo decía al principio que las declaraciones de Tony Hernández en varias ocasiones le mencionaba a la gente de la DEA, pues, ese lugar, y hasta la gente de la DEA le preguntó, ¿tienes una finca? No, le dice, es el hotel de José Mario Calix, donde frecuentemente llegaban la mayoría de los narcotraficantes que ya están en Nueva York. Algunos de ellos se entregaron. Esto es importante porque el país debe ser manejado por las personas que no están haciendo negocios en la clandestinidad con sustancias prohibidas, que no utilizan los mecanismos de lavar dinero a través de la política para financiar diputados o para... Aquí cabe una pregunta. ¿Fue todo esto que vivimos los hondureños, que un narcotraficante se convirtiera en presidente del país, un experimento de la política exterior de Estados Unidos? También es probable. Ahí dejo esa inquietud. Sí. Abogado Leicelar. Bueno, mire, yo solo quisiera decir que a mí el mal sabor que me queda de estas cosas es que veo que de alguna manera no se deja de utilizar estas cosas para fines políticos. Hoy en la mañana que venía en camino, que estaba oyendo varios noticieros, se mencionaba sobre los vínculos familiares, como dijo el colega, y ¿qué le puedo decir? No puedo dejar de pensar que la captura se va a tratar de usar para afectar políticamente al señor Calix, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas son las que me dejan un mal sabor. No puedo dejar de aplaudir la captura para una persona que tiene orden de captura y que en principio es un delincuente. Todo eso es positivo, ¿verdad? Pero cuando se malutiliza o se utiliza en esas direcciones, pues le digo, lo oí como en 3 noticieros, ay, es no sé qué de Calix y no es nada de cuánto y todo. Entonces ahí veo yo cómo las cosas se empiezan a tergiversar. Otra cosa es que no sé, me da la impresión de que a veces hay cosas de compadre hablado, ¿va? Yo aquí voy a decir una cosa totalmente fuera de realidad porque no me consta, pero he oído en innumerables sitios que este amigo andaba caminando libremente, que todo el mundo sabía dónde estaba, y entonces me llama poderosamente la atención cómo se pudo capturar al expresidente de la manera que se hizo y que a una persona que tiene menos medios se tardaran tanto tiempo. Eso me llama a una reflexión sobre qué puede estar pasando ahí. Y por último, que yo desearía, porque a veces pareciese que ahora el tema de las extradiciones es a la carta y ahora parece que no nos los mandan a pedir, parece que nosotros les mandamos a decir a quienes nos pidan. Y eso es muy peligroso porque genera, ¿verdad?, una cantidad de desconfianza. Y finalmente yo soy hondureño, ¿verdad? Yo vivo en Honduras, amo a mi país, creo que nuestro país merece mejor suerte. Y todas esas cosas pues me generan un poquito de preocupación porque no es la mejor manera en que funcionen estas cosas. Entonces, y si me permite el poeta, o sea, siento que así como su libro La muerte más anunciada, más aplaudida. Más aplaudida, perdón, es cierto. Ahora vienen las capturas más aplaudidas, las cosas más aplaudidas. Entonces, no dejo de sentir ese pequeño sesgo en las cosas y creo que si bien debemos aplaudir una parte, debemos corregir la otra porque puede tener consecuencias negativas. No, porque si fuera así, sería lamentable que se instrumentalice los sistemas de justicia y seguridad para esos fines. Eso sí sería lamentable. Así es. Sí. Bueno. Sí. Bien, continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Vamos a hablar sobre la situación política en el país. Se aproximan las elecciones, ya muchos están
en campaña. Abogado Zúñiga, ¿cómo mira usted el panorama? ¿Le ve esperanzas a Libre, al Partido Nacional? ¿Cómo mira el panorama en estos partidos políticos que ya se están alistando? Bueno, si usted pone en una balanza lo que ha hecho el Partido Libertad y Refundación, definitivamente tienen, podríamos decirlo, un paso adelante de los demás partidos. ¿Por qué? Esa debe ser la pregunta. Ha tenido un mejor gobierno definitivamente que lo que tuvimos anteriormente, hablando propiamente del señor Juan Orlando Hernández. El pueblo se hastió en su momento de una corrupción tan descarada, tan, como dicen, en los momentos más difíciles del pueblo hondureño, donde se pudo haber levantado incluso la imagen del Partido Nacional propiamente hablando, con el tema salud, más bien fue donde más se robó, por decirlo de cierta manera. Entonces, si hablamos políticamente, el Partido Libertad y Refundación tiene un paso adelante para poder volver a gobernar. Me remito entonces también propiamente a su pregunta en el bloque anterior, en donde me decía, ha sido bueno el gobierno de la señora presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento. En términos generales, sí. Lo que pasa es que las expectativas del pueblo hondureño eran o estaban de manera bastante altas. Pero en términos generales, sí. Ahora, hay un factor a lo interno del Partido Libertad y Refundación que no le puedo negar que le podría pasar factura si no se logran manejar bien las estratagemas políticas propiamente hablando, de sentarse a hablar con el señor Jorge Cálix. Sí, obvio, asumiendo de que la abogada Rixi Moncada lleva una delantera al ser la candidata o la precandidata del partido oficialista. Vuelvo y le repito, si no se logran, en el caso de que fuera de un lado o fuera del otro, sentar y, como dicen, maniobrar bien a través del liderazgo que conocemos sin duda alguna y que no podemos negar, del señor expresidente Manuel Zelaya Rosales, esto definitivamente para las generales podría pasarle factura. El Partido Nacional por ahí también está haciendo su fuerza siempre con el señor Narria Fura, que todavía salió bien librado, entre comillas, de algunos asuntos legales que tenía pendientes en la Corte Suprema de Justicia, pero que ha sido mencionado por otro lado en los famosos Panama Papers, situaciones que le pueden ir sacando o pasando factura también en su momento. Vemos cómo de manera interesante, entre comillas, podríamos llamarlo, a pesar de todo el escenario o la mala imagen que ha generado de cierta manera los juicios de su esposo, el señor Juan Orlando Hernández, a la señora Ana García, la precandidatura de ella pues sigue creciendo y está armando cuadros en el interior del país y, para sorpresa de muchos, pues de manera acelerada, incluso mucho más que el otro precandidato presidencial como lo es Jorge Zelaya. Por ahí la alcaldía de aquí de la ciudad capital, pues definitivamente Jorge Aldana hasta el momento no le mira una competencia real, opciones reales de que alguien se la pudiera quitar, a pesar de que Juan Diego Zelaya es una persona ya conocida en el ámbito político. Y por ahí el Partido Liberal, dormido todavía de cierta manera porque han apostado por posibles outsiders, hablando propiamente del señor Eduardo Maldonado, a quien le han ofrecido de manera abierta la precandidatura, pero con algunos requerimientos que el Partido Liberal a lo interno parece no quiere ceder en algunas situaciones, propiamente de tener una precandidatura sin condiciones y sin, como dicen, sin competencia, pues para poder, podríamos decirlo de cierta manera, el señor Eduardo Maldonado rifarse de esa manera al ruedo político. Él me parece que está más cómodo con su posición política y sobre todo más cómodo en el área de como empresario de medios de comunicación. Va a ser bastante interesante sin duda alguna, con algunas sorpresas las que se pueden dar en este ruedo político, pero sobre todo también mirar si se logra, si logra el Partido Libertad y Refundación más recaudo político en el Congreso Nacional para no tener los problemas que definitivamente hemos visto que ha tenido hasta el momento dentro de un poder tan importante como lo es el Poder Legislativo y que va de la mano para poder gobernar el Poder Ejecutivo. ¿Ajaya Narrala?
Fíjese que Narrala lo he visto debilitado políticamente. Y producto, me remito a lo que le ha venido sucediendo a él. Un Partido Salvador de Honduras, que empieza con 10 diputados dentro del Congreso Nacional, prácticamente ha quedado con menos de la mitad. Varios de ellos regresando o retornando de donde salieron en su momento, del nicho liberal, y otros incluso convirtiéndose a Libertad y Refundación. Ha perdido cierta autoridad de liderazgo el señor Salvador Narrala, y producto de eso incluso se ha mencionado a él queriéndose plegar a la línea del Partido Liberal, incluso participar dentro de las estructuras del Partido Liberal, y por ahí un tema jurídico que va a tener que dilucidar el Consejo del Partido Liberal para ver si le dan cabida dentro de ese glorioso partido, porque no podemos desdeñar que el Partido Liberal ha sido un partido que ha tenido historia, ha sido un partido progresista también y muy plegado a los intereses del pueblo hondureño, y que lamentablemente, como dicen, por cuestiones del destino, se ha ido debilitando después de los hechos que se acaecieron el 28 de junio del año 2009, donde particularmente le diré, para mí se equivocó el señor Elvin Santos en no haber apoyado lo que fue la causa del señor Manuel Zelaya Rosales. Con solo haberse pronunciado sobre el golpe de Estado, la historia del Partido Liberal hubiera sido diferente el día de hoy. ¿Y quién va a ser entonces puntualmente la competencia del Libre? Narria Fura, dentro del Partido Nacional, Narria Fura, eso no le quepa la menor duda, y no le menciono el Partido Liberal propiamente hablando, porque todavía está en un limbo político el señor Eduardo Maldonado y por otro lado Salvador Narrala. Entonces, por eso, ante no tener un escenario claro sobre la posición del Partido Liberal, pues todavía está en signos de interrogación. Sí. Licenciado Oviedo, ¿qué opinión le merece a usted este tema político? ¿A quién le apuesta? Mire, yo no soy muy partidario de esas apuestas electorales, que son más electorales que política, porque la política es una cosa seria, busca el bien común, y quizás sería más beneficioso para Honduras, que los que no tienen problemas con la ley y desean volverse políticos de oficio, pues se sometieran a un sorteo, que no permitiese, por ejemplo, cuando se habla de política limpia, ¿verdad? Y que se legaliza el financiamiento, y eso es una práctica corrupta, ¿verdad? Como existen prácticas corruptas en otras sociedades, con el lobby, ¿verdad? Que se legaliza para que las grandes empresas dominen el cabildeo frente a los intereses de comunidades, de pueblos originarios, y ese tipo de cosas realmente es la que permite que estos procesos electorales como el nuestro pues hayan terminado por sucumbir al dinero del crimen organizado, como se dio precisamente para la llegada al poder de Juan Orlando Hernández, tal el relato que todos pudimos seguir, que se dio en febrero en Nueva York. Yo estoy de acuerdo con las políticas de Estado, con el debate abierto de los problemas y de las soluciones a esos problemas. Porque cuando nosotros vamos a elegir personas, resulta, sobre todo con los diputados, que les estamos trasladando la representación. Y ellos como representantes lo que hacen tradicionalmente es traicionar a la nación, traicionar a la gran mayoría y hacer pacto o con extranjeros o con otros connacionales que solo les interesa sus negocios. Les voy a dar un dato aquí. Miren, este dato está sacado de las remesas en los informes, ¿verdad?, que tiene el Banco Central. En Honduras, fíjense ustedes, de entre el año 2000
al 2023 ingresaron 83.047.5 millones de dólares. Esas remesas dejan también esa misma cantidad de divisas. Las remesas llegan a los familiares, pero las divisas quedan disponibles a través del Banco Central. ¿Quiénes se beneficiaron de esas divisas? Pues los importadores. Y esa es una de las razones fundamentales del desempleo en Honduras. ¿Por qué? Porque los importadores, con algunas excepciones, porque son importaciones necesarias, hay una gran cantidad de esas importaciones que son innecesarias. Una de esas son las bebidas. Las bebidas en la época de inicios de la independencia estaban controladas por el Estado. Era donde los estados centroamericanos obtenían sus ingresos fiscales del tabaco y del aguardiente. Pero desde 1990, con el decreto 1890, en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas se comenzó a dar facilidades. Ustedes vieron cómo en Nueva York apareció mencionado un señor que ya falleció, Fuad Jarufe, ¿verdad?, de Graneros Nacionales. La importación de granos fue porque Rafael Callejas, si podemos irlo a buscar en los titulares de los periódicos de la época, pasaba diciendo que era más barato comprar los alimentos que producirlos. Cuando la mayoría de países no tienen esa lógica, porque los alimentos son una de las cosas más estratégicas para un pueblo, para un país. Y se deben producir aunque se tenga un costo real elevado. Pero normalmente se tiende a producir más cuando se tiene tecnología. Y Honduras produce muchos alimentos. Lo que pasa es que la mayoría de los alimentos que Honduras produce son para la exportación. Entonces, esto debería de nosotros llevarnos realmente a un debate necesario, ¿verdad? Porque si las divisas que generan las remesas, que son los pobres, los expulsados del país, se invirtieran de manera conveniente, tanto por el sector privado como por el sector público, nosotros podríamos cambiar el país prácticamente en una década o como máximo lo que dura el cambio de una generación a otra, en un promedio de 15 a 20 años. Porque tendríamos la posibilidad entonces de importar aquello que realmente nos conviene para producir más, de manera más conveniente y consumirlo entre nosotros. ¿Ah? Pero si los alimentos los estamos importando, y estamos importando las bebidas, y estamos importando una gran cantidad de objetos, ¿verdad? Como estos materiales en los que nosotros estamos sentados, vienen de importaciones. Mejor restaurar los bosques, ¿verdad? Y poder utilizar, no sé si algunos tuvieron la oportunidad de ustedes, pero yo estudié mi escuela primaria en una escuela que llegó a inaugurar unos meses antes del golpe de Estado, Villeda Morales, y a principios de 1963, ¿verdad?, yo ingresé a la escuela hasta como 2 años después, porque el 3 de octubre, y ahí las celosías eran de cedro, sí, las puertas de caoba, y todos los muebles hechos por carpinteros locales. La contratación del Estado prácticamente no le permite a los artesanos ser proveedor de una municipalidad, ser proveedor de una institución del Estado, porque pasó a ser controlada precisamente por esas mafias que entonces pasaron también a hacer la ley para favorecerse a sí mismos. Entonces, esas cosas me parece que políticamente y de forma abierta, en cabildos abiertos, en los municipios, en reuniones de sectores, deben ser
discutidas y buscar la manera más conveniente de favorecer al país. Menciono esto porque en las remesas, unos estudios del Banco Central, se planteaba ya en 2007 si serían sostenibles en el tiempo. Hasta ahorita lo han sido, pero parecen llegar a un punto en que después van a ir bajando y bajando. Y actualmente, ¿a quién escuchamos quejándose? A los importadores. Y dicen que no hay divisas. En realidad hay divisas porque las exportaciones producen muy pocas. El 50% prácticamente de las exportaciones a nivel de divisas no regresa al país porque legalmente los exportadores tienen derecho a utilizarlas. Las franquicias obligan a invertir una cantidad de divisas para el pago de los dueños de esas franquicias y eso entonces es una carga pesada para el pueblo hondureño. Pero hay otro dato también desde el punto de vista de nuestro PIB. Como el PIB se genera a través de la economía formal. Entonces, cuando uno suma las exportaciones más las importaciones más las remesas, obtiene el 95% del PIB nacional. Pero es mentira que el otro 5% no está en la economía. La mayor parte es economía informal. Por eso nosotros necesitamos un sistema tributario distinto, pero que sea conveniente para todos. Claro. Y esa es una de las cosas que en este material se propone. En este libro de la contribución refleja cambiar totalmente el sistema tributario, porque el sistema tributario que tenemos, que esto también es de tipo político, es una herencia de la práctica de otras épocas, de algunas culturas, que su primer gran impuesto fue la esclavitud contra los vencidos. Que eso se volvió cultura. Cuando los países europeos dejaron de controlar el mundo y ya no pudieron mantener como una cuestión legal la esclavitud, nacieron los impuestos fiscales modernos. El impuesto sobre venta, el impuesto a la riqueza, que en la actualidad la mayoría de las grandes empresas en el mundo lo tienen exonerado. Entonces, eso también es político, pero creo que mucho más importante y trasciende a lo electoral. Correcto. Abogado Leicelar. Sí, yo partiría de lo que acaba de decir el poeta Oviedo, en el sentido de que esa debería ser la aspiración de lo que vamos a ir a elegir. Lamentablemente, creo que nos perdemos un millón de cosas, menos en propuestas reales y sólidas de qué es lo que se va a hacer para corregir los problemas del país. Mire que aquí tenemos es surrealista la realidad política de nuestro país. Calcule que en este momento, como les mencioné, en principio hay como 48 personas aspirando. Y miren lo interesante, aquí la ideología valió cacahuate. Se mueven indistintamente de socialdemocracia a neoliberalismo, de neoliberalismo a socialismo. Lo que me importa es que alguien me catapulte porque voy para allá. Y se pasan sin ningún tipo de miramiento. Entonces, el tema ideológico solo sirve para dormir a la población, para darle el discurso que quiere oír, pero al final la plataforma no me importa cuál sea con tal de que termine llegando. Entonces, desde ahí empezamos con una falta de propuesta, como dijo el poeta, que lo que él dice es lo que deberían estar diciendo todos estos candidatos. Pero yo no oigo a ninguno diciendo eso. Los oigo en los pleitos de que si lo van a inhabilitar, de que si tiene familiares en esto, de que si es parte de la narcodictadura, que si es de lo que viene. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, a mi criterio, ha construido una cultura no electoral, sino que, como bien decía usted, electorera. Chabacana, la política, pueblo hondureño, personas que nos están viendo, no es mala. Los malos son los políticos que la utilizan de mala manera.
En cualquier lugar, la única forma que no haya política es que yo viva solo, encerrado en una montaña, ¿va? Desde que hay dos hay política. Sí. Y eso es inevitable. Lo que deberían hacer los libertarios. Exactamente. Entonces, ¿qué no pasa? Quieren tener Estado. Si no vamos a tener políticas adecuadas, hombre, por lo menos vendamos adecuadamente ideas. Entonces, ¿con qué quiero cerrar? Estaba tomando notas. Mire, es tan surrealista que aquí son capaces de decir que el río Choluteca es un afluente del río Támesis en Londres. ¿Ah? Y la gente lo cree. Y si eso me sirve para catapultarme en el terreno, lo digo y no hay problema, ¿va? Como el chiste de aquel político que decía, le voy a hacer un puente, pero aquí no hay río. Les voy a hacer el río también. ¿Ah? 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 Entonces, ese tipo de cosas están funcionando en el colectivo hondureño y yo creo que necesitamos formación política y una visión adecuada. Porque al final, todos los temas que él mencionó, por ejemplo, el libre comercio es importante, pero con un balance en cuanto a lo que es la producción. ¿Y sabe cuál es lo más agravante de lo que usted señaló, mi amigo? Que exportamos un montón de cosas y todas vienen de regreso, importadas, con valor agregado y regresan más caras. Entonces perdemos la balanza de pago. Entonces creo que si los políticos no estructuran su pensamiento a empezar a hacer propuestas lógicas como las que estábamos planteando aquí, estamos en vacío. Abogado Madrid, un comentario, tenemos una pausa pendiente y ya estamos a punto de finalizar también el programa. Perfecto, mire, yo cerraría con lo que decía también el poeta Oviedo y usted, colega, que mire, acá, y quizás vamos a coincidir también con el colega Zúñiga, mire, acá el país es que hemos perdido competitividad interna. Acá realmente ya no hay competitividad entre los artesanos, entre toda la gente ha perdido. Y creo que ahí era un poco lo que hablábamos, ¿verdad? Que aquí realmente la visión de país, temas económicos, temas políticos, temas social, no lo tenemos definido y realmente no hay un sistema solidario retributivo. Cierro con esto, yo ahí sí voy a disentir del colega Zúñiga. Yo sí siento que como se van a configurar las fuerzas políticas, va a ser libre, va a ir solo, tiene la capacidad para hacerlo. Lo demostró, pero no creo que los partidos políticos solos puedan tener un resultado viable. Creo que para ello la opción sí es Salvador Narrala, todas facciones políticas se van a unir a él y creo que puede ser una interesante propuesta. Y acá tienen que cambiar las cosas, ahí como vimos la captura es extraditable hoy. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque los políticos no quieren hacer reformas a la ley de política limpia. Los dineros de narcotráfico no pueden seguir más en la política hondureña, deben haber reformas, los políticos deben entenderlo para que este tipo de cosas no sigan sucediendo. Y la única manera de eso es llegar a consensos en el Congreso, evitar que los dineros sucios sigan yendo a la política y endurecer las penas para quien no liquida ni para quien tenga las cuentas claras en política. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosa? Lamentablemente, consenso es mala palabra en el Congreso. Ah, no existe. Lamentablemente. Bien, abogado Zúñiga, gracias por haber estado con nosotros en el foro de la entrevista. Sí, bueno, muchas gracias y finalizar diciendo de que ojalá, políticamente hablando, las nuevas propuestas que se van a venir para esas elecciones de marzo del año 2025, las internas, y próximamente las generales en noviembre, pues hayan verdaderas propuestas y sobre todo no se siga practicando como lo han hecho durante décadas la mayoría de los partidos políticos, la práctica de la demagogia. Definitivamente se piensa en el pueblo hondureño y de que busquemos los caminos necesarios para que nuestra democracia sea fortalecida y sobre todo el desarrollo económico y social de nuestro país pueda ser una realidad. Muchas gracias, abogado. También gracias al licenciado Oviedo por habernos acompañado en el foro de la entrevista. Bueno, gracias por invitarnos y yo insisto en que debemos hacer propuestas que nos obliguen al debate y lanzo la de las importaciones, ¿verdad? Es decir, en este caso que las divisas que generan las remesas sirvan para importaciones convenientes y eso nos lleva o a una modificación de la ley del Banco Central o a un decreto ley de parte del Congreso Nacional en que señale que un porcentaje de las divisas sirvan para empresas productivas que cree el gobierno y otro porcentaje para empresas productivas del sector privado que permitan modificar la situación del país
y así podrá haber mucho empleo y mejora del pueblo hondureño. Gracias, licenciado abogado Germán Leitzelar, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Primero que nada, muy agradable estar en un debate de multiplicidad de ideas, pero de altura, con respeto. Ojalá algunos funcionarios aprendan eso, porque es positivo para construir patria. Fuera de eso, mi deseo fundamental es que ojalá esta clase política empiece a transformarse, que vengan con propuestas y que ojalá el pueblo hondureño pueda tener una opción para votar a favor de algo y no en contra del malo de turno que tuve para sacarlo. Sí. Gracias, abogado. Gracias, abogado Madrid. Un gusto haber estado acá con estos tan distinguidos invitados y sobre todo con usted, señor Fernando. Así que dejarles un mensaje claro. Miren, necesitamos consensos en el Congreso. Necesitamos que los políticos platiquen. Necesitamos que puedan llegar a soluciones viables de país y pensar en toda la solidaridad de los hondureños. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Hoy hay Copa América aquí en Canal 11, precisamente a las 6 de la tarde juega Perú-Chile. Ayer ganó Argentina 2-0. ¿Con quién va rápidamente, abogado? Ahorita con ninguno. Bueno. Voy a esperar a ver. Bueno, es que le pregunta al abogado porque es futbolista también, ¿va? Bueno, muchas gracias también a los televidentes de Canal 11 por haber estado con nosotros en el Foro La Entrevista.